Advertencia, el siguiente vídeo contiene spoilers. Hola, bienvenidos al Amicarium. Soy Mika, y en este viaje visitaremos 10 parejas incestuosas en los videojuegos. Tomaremos en cuenta aquellas parejas que hayan tenido minutos en pantalla, pues por mención, seguro que existen muchas más. También consideramos las más populares y cuyas referencias pudimos encontrar fácilmente en internet. Mejor diles que te dio flojera seguir buscando. Por cierto, ¿dónde está Kael? Mi hermano salió con Ramírez a buscar combustible, pues después de nuestra última visita a la ciudad de Blanchefort, debido a un combate contra unos villanos, la nave sufrió averías en el tanque de combustible. Ya veo, y por eso decidiste finalmente destapar tu cara norteña. Silencio, zorra. Si no vas a ayudar en el video, mejor vete a comer pasto. Como sea, no los hagamos esperar, vamos a despegar. Pero si no tenemos combustible, ¿a dónde querés despegar? Micarium Sander. Ohayo, Haru. Enlistamos 10 parejas, pero antes de hablar de ellas, debemos comentarles que no incluimos a personajes de novelas visuales o juegos indie para adultos, por lo que solo hablaremos de juegos reconocidos y cuya relación sea canónica en su historia. Dicho esto, realizaremos algunas menciones honoríficas. Comenzamos con Belle y Wise de Xehanort Zone Zero, una de las parejas norteñas favoritas por la comunidad hoy en día. Aunque su relación no está confirmada como de incienso directamente, la comunidad los cita muchas veces debido a que son una pareja de hermanos viviendo juntos y sin pareja conocida. Claramente, los desarrolladores del juego chino no los declararían como pareja, pero tampoco declaran lo contrario, dejando que la comunidad siga imaginando sus ships que más les guste. Después tenemos a Aether y Lumina, los hermanos gemelos de Genshin Impact. Aunque tampoco hay una relación canónica de incienso entre ellos dos, lo cierto es que ambos se inspiran en los dioses griegos, Éter y Hemera. Éter es dios del cielo y el aire puro, mientras que su hermana gemela, Hemera, es diosa del día. La presencia de Éter dispia la niebla, trayendo la luminosidad del día a la tierra. Próximamente estaremos hablando más a fondo sobre las referencias a ambos protagonistas de Genshin Impact, pues está muy influenciada en diversas mitologías y demonología. Y si de mitología hablamos, no podemos olvidar a los dioses chinos, Fuxi y Nuba, deidades creadoras de la humanidad, además de entregarles la cultura a los humanos. Ambos son hermanos gemelos, y podemos encontrarlos en el videojuego de Nan Souls, aunque aquí, su relación también es la de gemelos muy unidos, su trasfondo es un poco más triste y oscuro, tampoco son pareja sentimental canónicamente como en su mitología. Muy bien, dicho las menciones honoríficas, comenzamos con las parejas que sí le saben al incienso. Número 10. Morgan Le Fay y Altria Pendragon. Altria, Arturia, Artoria. Incluso podríamos mencionar a Puerto Arthur aquí, pero la versión más utilizada es Altria Pendragon, el espíritu heroico del rey Arturo, fundador y rey de la mesa redonda en Camelot. El rey tenía una media hermana, aunque dependiendo la fuente de la historia, ambos podrían ser hermanos directos. Nos referimos a Morgan Le Fay, también llamada Morgan el Hada, quien era una poderosa hechicera y maga. Morgan, al ser hermana mayor de Altria, es quien le protege mediante sus poderes. También fue aprendiz de Merlín y tuvo una rivalidad con Ginebra, esposa del rey. En Fate Grand Order, existen numerosos memes respecto al origen de Mordred, hijo tanto de Altria como de Morgan, ya que al ser ambos espíritus femeninos, sería extraño que pudieran concebir un hijo.
pues no hay nada que la magia no pueda lograr. Merlin, dame un pito. Lo siento, ¿qué? De esta forma, sin amor ni romance de por medio, Mordred nace y eventualmente guarda cierto rencor hacia su padre, quien no suele reconocerlo como digno sucesor. Número 9. Arvis y Deirdre. Aunque pudimos haber puesto toda una lista repleta de parejas norteñas de Fire Emblem, los más abiertamente norteños son Arvis y Deirdre, con una historia de lo más particular. Deirdre fue descendiente de Heim, un antiguo héroe venerado como un santo, mientras que Arvis era su medio hermano. Durante un tiempo, Deirdre viviría en un pequeño pueblo en el bosque, donde se enamoraría de un hombre llamado Sigurd con quien tuvo un hijo, pero su relación fue quebrada tras ciertos episodios violentos, donde Sigurd terminaría perdiendo la vida. Tras esto, Deirdre pierde la memoria y es llevada a un sitio estratégico donde Arvis la encontraría, así pudiera enamorarse de ella y tuvieran un hijo que serviría más tarde como vaso del Optus. Y así sucede, Arvis se enamora de su media hermana, sin conocer realmente que tenían parentesco, pero lo hace porque resulta que su rostro le recuerda mucho al de su madre. Por lo que, tras su unión, nacieron dos gemelos, Julius y Julia. Curiosamente, al igual que ocurre con Mordred y su padre, Julius también atacaría a su madre luego de recibir el tomo del Optus. Una relación falsa y únicamente especial para concebir un hijo del emperador y de una mujer que pudo considerarse santa. Y como dijimos en un principio, muchas casas nobles dentro de Fire Emblem pueden considerarse relaciones canónicas norteñas, tal cual como ocurría en la nobleza antigua, siendo muchos de ellos primos, hermanos o medios hermanos. Número 8. 12 Minutes. Se trata de un matrimonio felizmente casado, quienes viven en un departamento en algún lugar del mundo. El marido llega cansado a su hogar, donde es recibido por su esposa, quien le tiene una gran noticia. Pero cuando está por contárselo, un sujeto llama a su puerta, un policía, quien tiene una orden de captura contra su esposa por haber matado a su padre y haber robado un costoso reloj 8 años atrás. Ante esto, el marido claramente se opone, pero el policía, quien de hecho resulta ser un investigador privado, acaba tomando la vida de ambos en ese instante. En esto, el hombre despierta nuevamente en la puerta de su departamento, repitiendo la misma historia en un bucle. Bueno, la intención del juego es que tengamos que descubrir la identidad del investigador, del por qué busca matarlos a ambos, de la identidad de su esposa e, incluso, de la noticia que estaba por revelarle. Pues bien, para no contarles todo el juego, resulta que la persona que mató al padre de su mujer fue él mismo, y lo hizo porque descubrió la infidelidad de su madre con otra mujer. Esa mujer habría dado a luz a su actual pareja, es decir, descubre que su esposa en realidad es su media hermana, con quien además estaba por tener un hijo. El hombre, al no poder asimilarlo, forcejea con su padre, quien le obliga a olvidarla, pero el hombre se niega, por lo que termina por dispararle por accidente. Luego de esto, parece ser que el hombre pierde su memoria por 8 años, lo que nos lleva a la situación actual. El juego nos permite borrar los recuerdos del hombre nuevamente, evitando que se case con su esposa, o también la opción de ignorar su parentesco y continuar con ella. Los personajes no tienen nombres en esta historia, pues la intención detrás es que cualquiera podría identificarse con una historia similar. ¿Se imaginan que un día descubran que su pareja sea en realidad de su propia sangre? Un caso muy cercano debido a las múltiples infidelidades de su padre, o entre aquellos que nunca conocieron a su papá o su mamá y más tarde conocen a una persona que, de alguna manera, les parece familiar. Número 7. Zeus y Hera.
¿quién no conoce al todopoderoso Señor del Olimpo, Zeus? El dios del trueno y máximo gobernante de los dioses griegos, quien además se relacionó con casi toda su familia de manera sexual. Pero no hablaremos de todas sus relaciones, ya que este video trata de videojuegos, por lo que solo mencionaremos a Hera, diosa del matrimonio, la fidelidad y la familia. Un tanto irónico al ser su marido y su propio hermano, Zeus. Hera también posee una personalidad celosa y vengativa, odia a todas las amantes de su marido, por supuesto, esto involucra también a otras hermanas suyas, su tía, e incluso una hija más de Zeus y otros descendientes. Hera se considera, evidentemente, la única esposa legítima de Zeus. Hera no tenía suficiente control sobre Zeus, pero sí que lo tenía sobre sus descendientes, como a Io, quien fue convertido en vaca, o Hércules, a quien atormentó toda su vida. En God of War 3, Hera parece disfrutar la vida después de la muerte de su marido, sobre todo por la cantidad de hijos bastardos que seguía teniendo. Pero a pesar de ello, encara a Kratos y utiliza a Heracles para enfrentarlo, fallando en el acto. Tiempo después, la diosa muere entre lamentos de los actos que Kratos provoca al mundo. También número 7. César y Lucrecia Borgia. Compartiendo el séptimo lugar, nos encontramos con dos de los hermanos Borgia. Al igual que ocurre con Zeus y Hera, César y Lucrecia tuvieron lugar en la historia real. Ambos fueron hijos del Papa Alejandro VI y tuvieron sitio en el Renacimiento italiano. Justamente mientras Alejandro estaba a la cabeza de toda la Iglesia Católica, los Borgia, su familia, gozaron de total inmunidad y poder político en toda Europa. Por lo que César aprovechó tal situación para conquistar territorios en nombre de su familia, convirtiéndose en un caudillo militar de sumo renombre. De hecho, Maquiavelo se inspiró en él para escribir su magna obra, El Príncipe. Lucrecia, en cambio, era considerada una mujer muy hermosa y coqueta, fue utilizada por su padre como peón de ajedrez, casándola con varios nobles a conveniencia. Cuando un noble dejaba ser útil, pasaba al siguiente. Fue Giovanni Sforza quien, después de su divorcio obligado, comenzó a soltar rumores de que ella tenía una relación incestuosa tanto con su hermano como con su padre. Evidentemente, el escándalo de que el propio Papa estuviera relacionado de esa forma con su hija no era de buen gusto, por lo que fue asesinado. En Assassin's Creed Brotherhood, César toma una personalidad conflictiva con su hermana, celoso de ella y de sus hombres, mandando a matar a más de uno. Lucrecia, por su parte, parece disfrutar de la actitud de su hermano, consiguiéndose más amantes. Eventualmente, César moriría en combate y Lucrecia al dar a luz a su octavo hijo. César. Lucrecia. Espero que hayas tratado bien a nuestra huésped. Esa boca de cloaca. ¿Cómo me gustaría cerrársela? Y a mí me gustaría abrírsela. ¿Sí? Número 6. Márica y Radagón. Márica es una divinidad empírea que gobierna las tierras intermedias bajo el imperio de la Orden Dorada. Es responsable de muchos eventos catastróficos y cambios de era. Mientras que Radagón, otra figura divina de la Orden Dorada, tiene múltiples etapas, pues fue esposo de la reina Renala, con quien tuvo algunos hijos, pero más tarde se convierte en consorte de Márica. ¿Pero cuál era su relación? ¿Hermanos? ¿Gemelos? ¿Primos? Pues es incluso más extraño que esto, ya que Márica y Radagón, en realidad, eran la misma persona. Una relación del llamado self-cest. De alguna manera, nacieron un par de hijos de esta relación, Miquela y Malenia. Dentro de la simbología de Elden Ring, Márica y Radagón son comparados con un Rebis, un ser que puede ser tanto masculino como femenino al mismo tiempo. Se sabe que, aunque sean la misma entidad, cada uno posee personalidad diferente.
También es sabido gracias a la genética que, producto de la unión entre dos seres clonados, no puede existir un vástago, es decir, Miquela y Malenia no debieron haber podido nacer, sin embargo, existen. El juego nos explica que ambos hijos nacieron de una unión divina, por lo que las leyes humanas no aplicarían en ellos. Número 5. Los gemelos Orlit. My. I can tell you are a special one from a single glance. Zorn y Nemaoved, de raza elfo oscuro, sirven como trabajadores sexuales en el juego Baldur's Gate 3. Su origen viene de la infraoscuridad, donde Zorn trabajaba como cortesano y Zorn como masajista, pero tuvieron que huir de la infraoscuridad pues la matriarca era demasiado despiadada. Eventualmente, ambos acabarían trabajando de lo mismo. Incluso Zorn revela que disfruta más este trabajo que el anterior, pues le apasiona descubrir las fantasías más extremas e interesantes de sus clientes. De hecho, es posible contratar a Zorn para tu intimidad, también es posible hacerlo con Nim, incluso es posible contratarlos a ambos, dejándonos a entender que ambos gemelos disfrutan de este estilo de vida. Y pues eso es todo, no tienen una historia tan profunda como otros personajes anteriormente mencionados, tampoco tienen un final, simplemente se quedan ahí para poder interactuar con ellos en el burdel. ¿Por qué los elegimos para el quinto puesto? Por ser los primeros en la lista en estar enamorados mutuamente sin recelos, venganzas o manipulaciones por detrás. Ya estaba esperando el momento de que hablaras de un par de gemelos en este vídeo. ¿A qué viene eso? Número 4. Los gemelos Afford. Alexia y Alfred Ashford formaron parte del proyecto Verónica a finales de los años 90. Alexia, quien por cierto comparte nombre con una querida amiga nuestra, fue quien descubrió a la variante del virus T/Verónica, capaz de mantener lucidez en las mutaciones. Tanto Alexia como Alfred contribuyeron en las investigaciones del virus significativamente. Ambos poseen una personalidad egocéntrica, altanera, megalómana, pues es el estereotipo de una familia noble británica. Sin embargo, llegan a descubrir que en realidad no son hijos de Alexander Ashford, quien presuntamente era su padre, sino que ambos son producto de la clonación de los genes de Veronica Ashford, su ancestro común. Alexia era demasiado inteligente y muy persuasiva, Alfred, en cambio, se limitaba a admirarla. Eventualmente y luego de conocer esta información, Alfred se rebela contra su padre, uniéndose a él su hermana, inyectándole un virus recién creado esperando ver su reacción, pero Alexander falla en la mutación y lo encarcelan en un sótano, llevándose el nombre de Nosferatu. Tras más investigaciones, y con su realidad completamente distorsionada, Alexia se inyecta el virus y le pide a su hermano que la criogenice por un tiempo, esperando que su cuerpo desarrolle inmunidad al patógeno, con la intención de convertirse en un ser superior al despertar. Alfred accede, pero durante el tiempo que Alexia estuvo congelada, Alfred se convierte en un gobernador malvado y tirano en la isla que controla, sufriendo incluso cambios y trastornos mentales, llegando a travestirse como su hermana en ocasiones. Eventualmente, tras el despertar de Alexia, Alfred muere y el equipo de héroes protagonistas del juego derrotan a Alexia. Vayamos a lo importante, pues claramente ambos gemelos mantenían una relación norteña entre ellos, pero lejos de ser algo amoroso o de buen ver, era más por parte de Alexia buscando controlar a su hermano a conveniencia, convirtiéndolo así en un valioso sirviente más que un hermano. Incluso se piensa que fue Alexia quien mató a Alfred después de despertarla de la criogenización solo por el hecho de haber demorado demasiado en hacerlo. Nuevamente, una familia noble con aires de grandeza que cae en la locura. ¿A qué hora nos contás de los gemelos Micarium? Micarium ni siquiera es un apellido. Y deja de insinuar cosas. Número 3.
Elena Dauman. Prepárense, porque la historia del tercer puesto es todavía más extraña que todos los puestos pasados e incluso que los puestos 2 y 1. Ya que la identidad de Helena Dauman, antes de ser llamada así, era Leonard Clarkson, heredero de uno de los clanes más poderosos en Le Carré, Luisiana. Antes de convertirse en quien es ahora, mantuvo una relación de incienso con su hermana mayor, Candy, con quien tuvo una hija, Patricia. Pero debido a que consideró a su familia, de alguna forma, indigna, pues estuvieron en contra de sus creencias e ideologías de género, terminó por convertirse en una mujer transgénero, cambiando su nombre e identidad, ahora conocida como Lena Dauman o también como la profesora R, quien ayuda al protagonista a resolver ciertos casos, mismos que ella misma había provocado, pues estaría colaborando con una entidad sobrenatural con la intención de usar una droga especial que madura cuerpos y almas, de ofrendas humanas para la diosa de la fertilidad. Todo esto como parte de su plan de purificación, pues realmente quería purgar la sangre de su antigua familia. Fuera del juego, el personaje tuvo muchas críticas, no tanto por el hecho del incesto, sino por el hecho de ser transgénero y ser una villana polémica en el juego, además de que, en las primeras versiones del juego, no se utilizaban sus pronombres correctamente. Sí, la gente se quejaba más de que un personaje LGBT no fuera bien representado en lugar de que haya tenido una hija con su hermana mayor. Número 2. Los hermanos Aberdeen. En otros tiempos, Bray y Tammy Aberdeen hubieran ocupado el primer lugar del top, pues ambos mantenían una relación de incienso muy profunda, además de ser responsables de múltiples homicidios, incluyendo, posiblemente, los de sus propios padres. Ambos vivían en la misma granja en la región de Scarlet Meadows en el territorio de Lemoyne. Aunque son personajes secundarios, su impacto en la historia del jugador tiende a ser desagradable para muchos, tanto por el aspecto de Bray como por todo lo que los rodea. En su hogar, el jugador puede ver una foto familiar con los padres de ambos con sus ojos tachados, además de indicios que podrían revelar los restos de la madre de ambos. Los hermanos invitan al jugador a una cena, con la intención de asesinarlo y quedarse con sus pertenencias. Además, hay implicidad de que pudieran cometer canibalismo, pero no es algo comprobado, simplemente queda a imaginación del jugador. La existencia de los Aberdeen, fuera de Red Dead Redemption 2, podría estar inspirada en casos reales en el salvaje oeste en Estados Unidos. Pues no es tan descabellado imaginar que, en sitios como estos, familias alejadas de todo tipo de cultura y educación pudieran propiciar el incesto. De hecho, podríamos citar a la América profunda, en estados como Alabama, donde situaciones así realmente solían ocurrir. Para las mentes débiles de hoy en día, un caso como este suele dejar mal sabor. El hecho de que dos hermanos asesinen a sus padres y, posiblemente, cometer canibalismo con otras víctimas como en su granja de cerdos, era el top de lo grotesco, la locura, del tabú más grande que pudiera existir. Hasta que finalmente, un nuevo par de hermanos se alzó con la corona en el género. Número 1. Andrew y Ashley Graves. Los hermanos norteños por excelencia en los videojuegos, quienes prácticamente levantaron la bandera del norteñismo, dejando que muchos casos reales comenzaran a salir a la luz diciéndole al mundo, somos normales. Cof cof, bueno, quizás no tan así. Pero lo cierto es que Andrew y Ashley marcaron un antes y un después. Su historia comienza en una familia disfuncional, donde sus padres tuvieron a su primer hijo, Andrew, a una edad muy temprana. Como Andrew resultó ser un niño muy quieto y bien portado, decidieron tener una segunda hija un par de años después, Ashley, pero ella resultó ser un demonio para ambos. Eventualmente, el trabajo de Douglas, el padre de ambos niños,
no daba suficiente abasto, por lo que René, la madre, también tuvo que buscar empleo. Debido a esta situación, René le encomendó el cuidado de Ashley a Andrew, dejando que el pobre hijo se hiciera responsable de su hermana desde que eran todavía unos niños. Esto provocó que Ashley fuera más violenta sin un control parental, pero al mismo tiempo, extremadamente ligada con su hermano, muchas veces instigándolo a hacer cosas en contra de su voluntad, cuando Andrew solo quería estudiar. Conforme crecían, la relación de ambos no dejó de ser tóxica. Incluso comenzaban a circular rumores de que ambos tenían una relación peculiar, cosa que molestó a Andrew, buscándose una novia solo para terminar con esos rumores. ¿Realmente lo hizo solo por eso? A lo largo del juego, podemos observar las inclinaciones de Andrew por su hermana, muchas veces viéndola como el demonio con quien tuvo que crecer, la persona que arruinó su vida, pero también la mujer con quien quisiera vivir hasta que la muerte los separe. ¿Romántico? Depende del contexto y la ruta que se elija, pues aunque parece que realmente existe un tipo de amor tóxico entre ambos, impera más el deseo prohibido entre ambos y el hecho de que no puedan separarse por más que discutan. Pero no solo se trata de incesto, los dos hermanos también cometieron asesinatos, y más que eso, pues consiguen eliminar a sus padres de este mundo, comiéndoselos después para borrar cualquier evidencia. Además, ofrecieron sus almas a un demonio, junto a las almas de otras personas inocentes con tal de poder huir de su miserable vida. ¿Cómo llegaron a esa situación? Gracias a una situación de pandemia que se originó en un edificio con agua contaminada, mismo que después descubren fue parte de un plan malvado para sacrificar personas y obtener órganos saludables. Por lo que ahora, cómplices de todo tipo de crímenes, los dos hermanos buscarán una salida o una nueva vida, en compañía de los demonios que los persiguen. Debido a la naturaleza y toxicidad que existe en el ambiente de este juego, tuvo un impacto fuerte detrás de la pantalla, pues muchas personas comenzaron a insultar y ofender a la creadora de la historia, provocando que tuviera que aislarse por un tiempo y casi cancelando el desarrollo del juego, pero un tiempo después, el juego continuó desarrollándose, faltando actualmente un par de capítulos. Pero no solo hubo haters, pues también hubo personas que agradecen esta entrega, pues sentían que el pecado moral que habrían cometido alguna vez con algún integrante de su familia era algo aislado y nadie los comprendería. Cada vez más salían personas a tratar de normalizar su relación con su hermano o hermana, y es que, de hecho, ¿qué mal hacen a la sociedad si su amor es puro? Mientras no se haga daño a nadie, no deberían ofender a nadie. Por supuesto, las leyes en casi todo el mundo prohíben el incesto, pues en caso de haber un vástago, podrían nacer con serios problemas de salud. ¿Una solución rápida a esto? No teniendo hijos, fácil y sencillo. Pero por supuesto, esto ya entraría en un debate para otra ocasión. Mika, cada vez me preocupa más tu salud mental. Solo espero que Kael no piense igual que vos. Ya cállate, zorra. La ficción es la ficción y la realidad es la realidad. Y eso me preocupa aún más. Espero este vídeo no lo hayas hecho para proyectarte. Como sea, esperamos que el viaje haya sido de su agrado. Los esperamos en la próxima ocasión con más temas como estos. Ya que entre más polémica sea la nota, más interacción generamos. ¿Estás bien? No vayas a pescar un resfriado. Descuida, mi hermana y yo somos inmunes a casi cualquier enfermedad, más bien creo que alguien se acordó de mí. Ya veo, creo saber de quién se trata. ¿Lo sabes? ¿Quién podría ser? Mejor dejémoslo así. Espera. Dímelo.